¿Qué más ha habido? Buenos días. Don Pablo Escobar. Don Pablo Escobar. El fotógrafo del cártel capturó la verdad hasta que la verdad lo destruyó. La foto que nadie debió tomar. Durante 11 años fabricó la imagen del hombre más peligroso de Colombia. Jorge Salinas tenía 29 años cuando Pablo Escobar lo contrató en 1982 como fotógrafo personal, con salario de 800,000 pesos mensuales. Su trabajo era simple, hacer que Pablo pareciera héroe, fotografiarlo repartiendo dinero a pobres, construyendo canchas, abrazando niños. Cada foto era propaganda perfectamente orquestada, el patrón del pueblo construido imagen por imagen. Jorge era artista de la manipulación visual, sabía exactamente qué ángulos usar, qué luz, qué momentos capturar. Creó mito de Pablo Escobar benefactor mientras ignoraba la realidad de Pablo Escobar asesino, hasta que una noche de 1989, Pablo lo llamó a sesión especial. Jorge llegó a Caleta en Envigado. Pablo estaba ahí con 3 hombres atados en sillas. Documenta esto, ordenó Pablo. Quiero registro completo. Y Jorge, con manos temblorosas, fotografió ejecución de 3 traidores, 20 fotos, desde primera amenaza hasta último disparo, 20 momentos de horror que nunca podría borrar de su memoria. Desde esa noche Jorge vivió contradicción imposible. De día fotografiaba a Pablo como santo, de noche fotografiaba sus crímenes. Durante 4 años más capturó ambas caras del monstruo, hasta el 2 de diciembre de 1993, cuando recibió llamada: Jorge, ven rápido. Mataron a Pablo, necesitamos fotógrafo. Jorge llegó a ese tejado en Los Olivos, y tomó la foto más famosa de su vida. Pablo Escobar muerto, sangre en su bigote, ojos abiertos mirando al cielo. La foto que definiría década. La foto que probaría al mundo que monstruo finalmente había caído. Pero lo que Jorge nunca reveló fue la otra foto que tomó ese día. La foto que guardó durante 30 años. La foto que mostraba algo que nadie debía ver, y que finalmente lo destruyó cuando decidió revelarla en 2023. Jorge Salinas Ríos nació en 1953 en Bogotá, hijo de padre periodista y madre pintora. Creció rodeado de arte y verdad. Su padre trabajaba para El Tiempo, uno de los periódicos más respetados de Colombia. Le enseñó desde niño: el periodismo existe para revelar verdad, sin importar el costo. Su madre le enseñó diferente lección: el arte existe para interpretar realidad, no necesariamente para mostrarla exactamente como es. Estas dos filosofías contradictorias moldearían toda su carrera, y eventualmente lo destruirían. Jorge descubrió fotografía a los 14 años cuando su padre le regaló cámara Pentax usada. Comenzó fotografiando calles de Bogotá, niños pobres, vendedores ambulantes, protestas estudiantiles, realidad cruda capturada en blanco y negro. A los 19 ganó Premio Nacional de Fotografía Periodística con serie sobre desplazados de violencia rural. Las fotos eran brutalmente honestas, mostraban hambre real, desesperación real, humanidad en su forma más vulnerable y verdadera. Tienes talento extraordinario, le dijo su padre con orgullo que se reflejaba en cada palabra. Vas a ser gran fotoperiodista, vas a mostrar verdades que otros quieren esconder. Pero Jorge descubrió algo sobre sí mismo que lo incomodaba profundamente. Disfrutaba más manipular imágenes que capturar realidad pura. Le gustaba controlar luz, ángulo, composición para crear narrativa específica. No quería solo documentar como testigo pasivo, quería dirigir como artista activo. Soy más artista que periodista, le confesó a su padre una noche después de cenar. Entonces serás artista corrupto, respondió su padre con decepción que dolía más que cualquier golpe. Porque arte sin verdad es solo propaganda barata. Jorge se mudó a Medellín en 1979, a los 26 años buscando trabajo lejos de la sombra decepcionada de su padre. Consiguió empleo en estudio fotográfico haciendo retratos de matrimonios, quinceañeras, bebés. Era trabajo aburrido pero pagaba las cuentas mensuales. En 1982, un hombre bien vestido con traje caro entró al estudio. ¿Usted es Jorge Salinas, el que ganó premio de fotografía hace años? Sí. ¿Quién pregunta? Alguien que necesita fotógrafo talentoso para proyecto especial de largo plazo. Paga 800,000 mensuales más bonos por proyectos especiales. Interesado. 800,000 era casi 10 veces lo que ganaba en el estudio fotografiando novias aburridas. ¿Qué tipo de proyecto exactamente? Fotografía editorial y relaciones públicas. Nuestro cliente quiere documentar su trabajo filantrópico en comunidades pobres. Necesita fotos profesionales de alta calidad para publicidad, prensa, imagen pública. ¿Quién es el cliente? El hombre sonrió de manera que hacía claro que la pregunta era innecesaria. Pablo Escobar. Jorge debió rechazar inmediatamente. Debió recordar lecciones de su padre sobre verdad y responsabilidad periodística. Pero el dinero era tentador. Además, Pablo Escobar en 1982 todavía no era el monstruo mediático que se volvería después. Era narcotraficante conocido, sí, pero también era visto por muchos como Robin Hood moderno que ayudaba a pobres. Acepto.
pero solo fotografío lo que es real y verdadero, no montajes falsos ni propaganda manufacturada. Por supuesto, profesor. Don Pablo solo quiere que documente su trabajo real y genuino ayudando a comunidad. Nada falso, era mentira completa. Todo era mentira desde el principio. Pero Jorge no lo supo hasta que fue demasiado tarde para retirarse. Los primeros años, fabricando al héroe, el primer día de trabajo, llevaron a Jorge a barrio pobre de Medellín donde Pablo estaba repartiendo dinero en efectivo. Cientos de personas hacían fila ordenadamente. Pablo en el centro con guardaespaldas discreto sonriendo ampliamente dando billetes a cada persona que pasaba. Documenta esto con todo detalle, le dijeron sus nuevos empleadores. Pablo ayudando a su gente necesitada. Jorge comenzó a fotografiar profesionalmente, pero su ojo entrenado notó cosas extrañas inmediatamente. La fila parecía organizada demasiado perfectamente, casi coreografiada. Las personas actuaban como si siguieran script invisible, y Pablo miraba constantemente hacia la cámara asegurándose de que su mejor ángulo quedara capturado para posteridad. ¿Esto es completamente real?, preguntó Jorge con primera duda. Claro que es real, mira la felicidad genuina en sus caras. Pero Jorge, con ojo profesional entrenado durante años, veía la diferencia sutil pero innegable entre alegría genuina y actuación bien dirigida. Esto era show cuidadosamente producido, teatro documentado como realidad, propaganda disfrazada de caridad. Durante los siguientes 11 años completos, Jorge fotografió miles de eventos caritativos perfectamente orquestados de Pablo Escobar. Pablo construyendo casas para pobres. En realidad, 200 casas fueron construidas completamente por contratistas profesionales durante meses. Pablo solo apareció último día para ceremonia de inauguración con todas las cámaras presentes estratégicamente. Jorge tomó 300 fotos ese día. Todas mostraban a Pablo con pala en manos, como si hubiera construido personalmente cada casa con su propio sudor. Pablo inaugurando canchas de fútbol. Jorge aprendió técnicas para fotografiar multitudes en ángulos específicos que hacían parecer que había miles de personas cuando solo había cientos. Aprendió a capturar momento exacto cuando niño pobre abrazaba a Pablo para que pareciera afecto genuino en lugar de pose organizada por coordinadores. Pablo visitando hospitales infantiles. Las visitas duraban exactamente 15 minutos cronometrados. Jorge tomaba 200 fotos en esos minutos. Solo necesitaba 3 o 4 perfectas para crear narrativa completa de Pablo pasando horas consolando niños enfermos con amor paternal. Pablo con su familia hermosa. Estas eran favoritas de Jorge artísticamente hablando. Tata Manuela y Juan Pablo posando como familia normal y feliz. Jorge los hacía parecer completamente inocentes, vulnerables, humanos, relacionables. Era mentira hermosa capturada con perfección técnica impecable. Jorge se volvió maestro absoluto en crear mito visual. Cada foto contribuía meticulosamente a narrativa cuidadosamente construida. Pablo Escobar, el patrón del pueblo, benefactor generoso, padre devoto, héroe incansable de los pobres olvidados. Las fotos aparecían en periódicos controlados directamente o indirectamente por Pablo, en revistas compradas, en carteles gigantes por toda Medellín mostrando su generosidad. Y la gente las creía sin cuestionar. ¿Por qué no creerían? Eran fotografías profesionales de alta calidad. Y fotografías no mienten nunca, ¿verdad? Pero Jorge sabía la verdad horrible. Cada foto era mentira cuidadosamente construida con iluminación perfecta. Y él era el arquitecto principal de esas mentiras visuales que engañaban a miles. ¿No te molesta moralmente?, le preguntó su exnovia Patricia cuando la visitó en Bogotá después de años. Sé lo que hace Escobar realmente. Los asesinatos constantes, las bombas terroristas, las víctimas inocentes. Y tú lo haces parecer santo benevolente. Solo documento objetivamente lo que veo frente a mi lente. Se defendió Jorge débilmente. No soy responsable por interpretación posterior del público. Sos completamente responsable por cómo lo presentas visualmente. Cada ángulo que elegís es decisión moral. Cada momento que capturas es declaración política. Patricia tenía razón absoluta. Jorge lo sabía en su corazón. Pero el dinero era demasiado bueno para rechazar, y él se había vuelto adicto no solo al dinero abundante, sino al poder casi divino de crear realidad alternativa que millones aceptaban como verdad. Soy artista creativo, se decía para justificarse. Los artistas no tienen obligación sagrada con verdad literal objetiva. Pero su padre no estaba de acuerdo para nada. Cuando Jorge visitaba Bogotá ocasionalmente, su padre se negaba rotundamente a verlo. Mi hijo murió hace años, decía a través de puerta cerrada. El que veo ahora es prostituta moral con cámara cara. Esas palabras dolían profundamente como cuchillos. Pero Jorge seguía tomando fotos perfectas, seguía fabricando mito poderoso, seguía mintiendo profesionalmente con cada clic del obturador. Hasta la noche de octubre de 1989, cuando Pablo lo llamó para sesión fotográfica completamente diferente. La noche que fotografió la muerte. Era 23 de octubre de 1989, 11 p.m. exactamente. Jorge estaba en casa revelando fotos de evento caridad más reciente en cuarto oscuro cuando sonó teléfono estridentemente. Jorge, don Pablo te necesita urgentemente. Ahora mismo, trae tu cámara y todo tu equipo. ¿Para qué exactamente? A esta hora de noche. Solo ven inmediatamente. Es extremadamente urgente. No preguntes. Lo llevaron en carro con vidrios polarizados a Caleta en Envigado que Jorge nunca había visitado antes. Era casa pequeña, sucia con olor penetrante a humedad y miedo palpable. Muy diferente de lugares elegantes donde normalmente fotografiaba
a Pablo posando heroicamente. Pablo estaba en sala oscura con 3 hombres atados brutalmente en sillas de madera. Los hombres estaban amordazados con trapos sucios, llorando silenciosamente, claramente aterrorizados hasta sus almas. Jorge, bienvenido amigo. Pablo fumaba cigarro calmadamente como si nada. Necesito que documentes esto meticulosamente, cada detalle. ¿Qué es esto exactamente? Estos 3 hombres me traicionaron gravemente. Trabajaban para mí lealmente. Les pagaba muy bien, y me vendieron cobardemente al cartel de Cali por dinero extra. Ahora van a pagar precio completo de traición. Jorge entendió inmediatamente con horror lo que estaba a punto de presenciar y documentar. Sintió náuseas subiendo. Pablo, yo fotografío eventos públicos positivos. No puedo fotografiar esto. Claro que puedes perfectamente. Sos fotógrafo profesional. Tu trabajo es documentar realidad. Esto es parte de mi historia también. La parte oscura que público no ve normalmente. Pero necesito registro permanente. Para mis archivos privados. Para recordar a otros qué pasa inevitablemente cuando me traicionan. No puedo hacer esto moralmente. Pablo se puso de pie lentamente. Caminó hacia Jorge con pasos medidos. Le puso mano pesada en hombro. Su voz era suave pero absolutamente amenazante. Jorge, te he pagado muy generosamente durante 7 años completos. Has vivido extremadamente bien con mi dinero abundante. Compraste apartamento, carro, ayudaste a tu familia. Ahora te pido un favor relativamente pequeño. Documenta esto profesionalmente. O puedes unirte a estos 3 hombres en sus sillas. Tu elección. No era solicitud amable. Era orden directa con consecuencias mortales. Con manos temblorosas incontrolablemente, Jorge preparó su cámara Nikon F3. La misma cámara profesional que había usado para fotografiar sonrisas de niños felices esa mañana. Ahora la usaría para fotografiar ejecuciones brutales. Pablo se acercó lentamente al primer hombre atado. Le quitó mordaza violentamente. Últimas palabras antes de morir. Por favor, don Pablo, tengo familia esperándome. Niños pequeños que dependen de mí. Todos tenemos familia que nos ama. Deberías haber pensado seriamente en la tuya antes de traicionarme tan estúpidamente. Pablo sacó pistola cromada. La puso directamente enfrente del hombre aterrorizado. Jorge, documenta cada momento. No te pierdas nada. Jorge tomó primera foto. Clic fuerte. El flash potente iluminó el terror absoluto en ojos del hombre condenado. Pablo disparó fríamente. El hombre se desplomó muerto instantáneamente. Sangre roja salpicó la pared blanca detrás. Siguiente traidor, ordenó Pablo sin emoción. Jorge fotografió 3 ejecuciones completas esa noche interminable. 20 fotos en total exactamente. Cada una capturaba momento diferente del horror progresivo. Amenaza inicial, súplica desesperada. Disparo fatal, muerte definitiva. Cuando terminó la sesión pesadillesca, Jorge vomitó violentamente en baño sucio de la caleta. Lloró como niño. Quería quemar las fotos inmediatamente. Quería quemar su cámara maldita. Quería borrarse completamente a sí mismo de existencia. Pero Pablo lo estaba esperando pacientemente cuando salió del baño. Excelente trabajo profesional. Estas fotos son exclusivamente para mi archivo personal privado. Nunca se publicarán públicamente. Pero las quiero todas reveladas. Para recordar constantemente. Le pagó bonus de 5 millones de pesos en efectivo. Dinero extra por sesión especial nocturna. Jorge tomó el dinero con manos manchadas. Y se odió profundamente por tomarlo. Esa noche fue punto de quiebre definitivo. Jorge ya no podía pretender ingenuamente que era solo artista neutral documentando cliente importante. Era cómplice directo. Había fotografiado asesinatos premeditados. Había capturado muerte violenta para archivo personal de asesino serial, pero no renunció cobardemente. Porque tenía miedo paralizante. Y porque ahora estaba atrapado completamente. Si se iba, Pablo pensaría que hablaría con autoridades. Y lo matarían preventivamente. Así que siguió trabajando. 4 años más de contradicción. Fotografiando propaganda inspiradora de día. Viviendo con pesadillas violentas de noche. Las caras aterrorizadas de esos 3 hombres ejecutados lo perseguían constantemente. Cada vez que miraba por visor de su cámara profesional, las veía superpuestas. En 1991 Pablo le ordenó fotografiar más ejecuciones sistemáticas. Luego más en 1992. Jorge perdió cuenta mental. 12 víctimas, 15, 20 personas ejecutadas frente a su lente. Se convirtió en fotógrafo oficial de muerte del cartel poderoso. Documentaba traiciones castigadas brutalmente, enemigos eliminados permanentemente, mensajes sangrientos enviados a rivales, y cada foto tomada era clavo más en su ataúd moral que construía lentamente. 2 diciembre 1993. La foto definitiva. Jorge estaba en su apartamento revelando fotos rutinarias cuando llegó llamada urgente a las 2:30 p.m. exactamente. Jorge, mataron a Pablo hace 1 hora. Necesitamos que vengas urgentemente. Documenta todo antes de prensa. ¿Qué dijiste? ¿Pablo está realmente muerto? Sí, confirmado. Bloque de búsqueda lo abatió en tejado. Ven rapidísimo antes de que prensa internacional llegue masivamente. Jorge agarró su cámara instintivamente y corrió. Lo llevaron a Barrio Los Olivos rápidamente. Había policías militarizados por todas partes. Helicópteros sobrevolando ruidosamente. Caos absoluto. En tejado de casa modesta de clase media estaba cuerpo de Pablo Escobar tendido.
boca arriba mirando cielo, camisa blanca completamente ensangrentada, bigote característico con sangre seca, ojos abiertos fijos mirando eternidad. Documenta extremadamente rápido. Le ordenaron guardaespaldas leales que habían llegado minutos antes que prensa oficial. Necesitamos fotos exclusivas para la familia devastada antes de que lo vea mundo entero. Jorge se arrodilló tembloroso junto al cuerpo del hombre que había fotografiado obsesivamente durante 11 años completos. El hombre que le había dado fortuna económica. El hombre que simultáneamente le había arruinado el alma irreparablemente. Tomó 20 fotos rápidas desde diferentes ángulos calculados. Cada una capturaba realidad cruda e ineludible. Pablo Escobar, el hombre más poderoso de Colombia durante décadas, reducido finalmente a cadáver ordinario en tejado sucio. Pero había algo más en escena que Jorge notó inmediatamente con su ojo profesional hiperdesarrollado. La posición del cuerpo estaba claramente arreglada artificialmente. Los policías victoriosos habían movido a Pablo después de matarlo. Lo habían reposicionado deliberadamente para foto mediática mejor. Incluso en muerte violenta, imagen pública estaba siendo cuidadosamente manipulada. Y entonces Jorge vio algo que le heló sangre completamente. Uno de los policías jóvenes se inclinó sobre cuerpo y susurró algo inaudible. Luego se puso de pie orgulloso y posó sonriendo ampliamente junto al cadáver como cazador triunfante con trofeo mayor. Jorge tomó esa foto también instintivamente. Policía sonriendo victorioso. Pablo muerto sangrando. Contraste grotesco. Prensa oficial internacional llegó exactamente minutos después. Jorge se mezcló anónimamente entre cientos de fotógrafos. Su foto icónica de Pablo muerto apareció en absolutamente todos los periódicos del mundo entero al día siguiente histórico. Pero la foto perturbadora del policía posando con sonrisa junto al cadáver, esa foto específica, Jorge la guardó celosamente en secreto durante 30 años completos, revelando la verdad final. Después de muerte de Pablo en 1993, Jorge dejó fotografía profesional completamente y para siempre. No podía continuar. Cada vez que tomaba cámara en manos, veía todas las mentiras elaboradas que había construido meticulosamente. Todas las muertes violentas que había documentado fríamente. Se convirtió en profesor anónimo de arte en colegio modesto de Medellín. Vivía vida tranquila y completamente anónima. Nadie sabía que había sido el fotógrafo personal de Escobar. Guardaba meticulosamente todos sus negativos originales en caja fuerte bancaria. Miles de fotos de propaganda perfecta, docenas de ejecuciones documentadas, y esa última foto del policía posando orgullosamente con Pablo muerto. En 2023, 30 años después exactos, Jorge tenía 70 años y cáncer terminal agresivo. Doctores le daban 6 meses máximo. Decidió que antes de morir inevitablemente, necesitaba absolutamente hacer algo con esas fotos guardadas. Necesitaba revelar verdad completa que había ocultado cobardemente durante 3 décadas. Contactó a periodista investigativo joven de El Espectador. Tengo archivo fotográfico completo de Pablo Escobar, propaganda y crímenes reales, todo documentado. Quiero publicarlo completamente, quiero mostrar ambas caras contradictorias. ¿Por qué revelarlo ahora después de tanto tiempo? Porque voy a morir pronto, y no quiero morir siendo mentiroso cobarde. El periodista revisó archivo meticulosamente durante semanas. Las fotos de propaganda eran conocidas públicamente, pero las de ejecuciones eran dinamita periodística pura. Nunca habían sido vistas por nadie. Estas fotos van a reescribir historia, declaró periodista emocionado. Van a mostrar lado de Escobar que algunos todavía niegan tercamente. Públicalas absolutamente todas sin censura, especialmente esta. Jorge mostró foto del policía, posando sonriendo victoriosamente con Pablo muerto. Esta muestra que incluso en muerte todos éramos exactamente iguales, todos manipulando imagen constantemente. Yo con mis fotos de propaganda elaborada, policía con su pose de victoria mediática. Todos éramos fotógrafos profesionales de mentiras. El Espectador publicó serie especial explosiva en diciembre 2023, el archivo secreto del fotógrafo de Escobar. Incluía 200 fotos nunca vistas públicamente. Propaganda perfecta junto a horror documentado. La yuxtaposición era devastadoramente educativa. Reacción fue masiva e inmediata. Algunos llamaron a Jorge héroe tardío por finalmente revelar verdad completa. Otros lo llamaron cómplice que esperó 30 años demasiado para confesar. Pero hubo un grupo específico que no lo llamó nada. Lo amenazó directamente con muerte. Descendientes vengativos del cartel. Familias de policías en la foto. Personas poderosas que no querían que verdad incómoda saliera. Jorge recibió amenazas diarias explícitas. Te vamos a matar antes de que el cáncer te mate lentamente. Pero Jorge no tenía miedo real. Estaba muriendo de todas formas inevitablemente. Al menos moriría habiendo dicho verdad completa finalmente. Epílogo. Jorge Salinas murió el 15 de enero de 2024, 6 semanas después de publicación. No fue cáncer lo que lo mató.
Fue bala en cabeza disparada por desconocido en motocicleta. Asesinato clásico de cartel. En su funeral su hija leyó carta final. Pasé 11 años construyendo mentira más grande de Colombia. Usé mi talento para manipular realidad y hacer que monstruo pareciera santo. ¿Por qué lo hice? Por dinero al principio. Por miedo después. Por cobardía siempre. Fotografía es poder absoluto. Cada foto cuenta historia. Y yo elegí contar historia falsa. Estas fotos finalmente reveladas son mi confesión. Mi intento tardío de balanza. Viví como mentiroso. Pero al menos muero como testigo. Sus fotos ahora están en Museo de Memoria de Colombia. Exhibición permanente. Las dos caras. Propaganda y realidad. Pero hay una foto que nunca se exhibe públicamente. La del policía posando con Pablo muerto. Familia del policía demandó. Ganaron orden bloqueando publicación. Esa foto existe solo en archivo encriptado. Esperando su momento de verdad. Pablo Escobar historias. Las imágenes mienten o revelan. Los fotógrafos son artistas o cómplices. Suscríbete para más historias sobre verdad, mentiras y poder de una imagen. Fin. Los fotógrafos tienen responsabilidad moral. Comenta.